Guatemala fue uno de los primeros países de los 17 latinoamericanos que se interesaron por este novedoso, pero en aquel tiempo un poco dudoso medio de comunicación. Fue así como en 1955 se iniciaron los trámites necesarios para formalizar la empresa Radio Televisión Guatemala S.A., que acogería en su seno a Canal 3 de Guatemala. El 15 de mayo de 1956 se inaugura TG TV, Canal 3 de Guatemala, el primer canal comercial de Centroamérica y octavo en América. El nacimiento de la televisión está considerado como uno de los grandes hitos del siglo XX. El día de la inauguración, los estudios fueron bendecidos por el arzobispo de Guatemala, Rosel Arellano. Guatemala contaba con 4.000 televisores y la motivación en la población de obtener un televisor no se hizo esperar. Inmediatamente se recibieron reportes de diferentes regiones del país como Tiquizate, Amatitlán, Antigua, Barberena, Santa Lucía, Cotzumalguapa, Mazatenango, recibiéndose el primer reporte internacional de Nueva Orleans, estado de Luisiana. El inicio de la televisión fue todo un acontecimiento para una sociedad acostumbrada a la radio como principal medio de entretenimiento, disfrutando en familia de programas como El hombre del rifle, El llanero solitario, La caldera del diablo, El profesor TV, Hechizada, Valle de Pasiones. Canal 3 pudo ufanarse de haber demostrado y seguir demostrando año con año las series de televisión de mayor impacto internacional. Muchos de estos programas han sido posteriormente utilizados por otras estaciones televisoras del país, en las que destacan: en la década de los 50 vimos Dick Van Dyke, El hombre del rifle, El santo, Mi marciano favorito. En los 60s, Misión Imposible, To boldly go where no man has gone before. Viaje a las estrellas, Mr. Lucky y Playton Place, entre otras. Inicialmente, las cámaras de estudio utilizaban tubos al vacío, Ortocon en la década de los 40s, Vidicom en los 50s, Plumbicom en 1968, Trinicom 1968, Newcom, Saticom 1981. En la actualidad se utilizan dispositivos de estado sólido, que es el CCD. La primera cámara de estudio utilizada fue la Dumont, seguida de la RCA TK15. La primera en color Sarkes Tarsian Policromo RCA TK760, Sony DXC3000, Sony DXC537. Y en la actualidad la cámara profesional digital Sony BBP 570, empleándose en la unidad móvil la cámara Thomson 1707, completamente digital. Para la transmisión de material fílmico se utilizaban las cadenas de telecine, constituidos de dos proyectores de 16 milímetros, un proyector de slides, una cámara y un sistema multiplexor de imágenes. Las cámaras empleadas para este propósito fueron las RCA GPL, la RCA PK601, la RCA TK27, descontinuándose su uso al final de la década de los 80. A principios de la década de los 60 se iniciaron las grabaciones y reproducciones de video en cinta de tape.
La primera máquina utilizada fue la Ampex BR660, en blanco y negro. Fue un avance tecnológico en la cual se permitió grabar nuestros programas, ya que nuestros programas eran transmitidos en vivo. Con esta introducción, la grabación se guardaba y posteriormente era editada para que todos los errores fueran quitados de la escena de grabación. Esto originó que el avance tecnológico se sumara a todo el departamento técnico y se empezó a pensar ya en el formato a color. Luego la Ampex BR1200, que grababa y reproducía a color. Luego se utilizó el formato U-matic 3/4 de Sony, BO2850, Betacam SP, DVC Pro Digital. En la actualidad utilizamos servidores de video digital como el Profile. La primera cámara a color, Akai. Con esa cámara logramos hacer muchas escenas que se realizaron en Sexta Avenida, que se realizaron en el Cerro del Carmen, que se realizaron, bueno, hace tanto tiempo, pero qué bonito era operar esa cámara porque incluso sabíamos muy poco del aspecto técnico, que solita ella iba y venía porque era automática, que para nosotros era una novedad. A veces teníamos un jalón de orejas porque no se debía de usar así, pero nosotros en los experimentos de la telenovela Azul usábamos mucho el automático y de verdad que era pues emocionante ver que sin tocar las cosas salían muy buenas escenas y el video que tenía pues era fenomenal. El primer equipo portátil a color fue la cámara Sony CXC1600 y la grabadora U-matic 3/4 BO3300. Las mezclas de imagen se realizaban manualmente. Luego se empleó el mezclador de tubos al vacío en blanco y negro, RCA TS5. Luego el American Data 558-3, Grass Valley Group 110. Todos ellos analógicos. Actualmente se utiliza el Grass Valley Group Zodiac y Kayak, completamente digitales. En los 60s, el uso de los satélites convirtió a la televisión en un instrumento de cobertura internacional. Millones de telespectadores de todo el mundo podían seguir en directo un determinado acontecimiento. En julio de 1962, el Telstar 1 permitió viajar a una imagen televisiva entre Estados Unidos y Europa. En 1968, Canal 3 abre su ventana al mundo. Esto fue gracias al proyecto de enlaces de microondas propio bidireccional entre los estudios en Zona 11 y Tapachula, México. Este proyecto fue un hito histórico, ya que no solamente conectó a Guatemala al mundo, sino que introdujo la televisión en colores con la transmisión en vivo de la 19ª Olimpiada celebrada en México, en octubre de 1968. Esta transmisión fue posible a pesar de la oposición de varias empresas que impidieron la transmisión de la inauguración. Luego que fue autorizada, para su realización se instalaron los enlaces de microondas marca Cell. México 68, y fue la primera transmisión que recibió Guatemala exterior. Fue ese paso muy importante para Guatemala y el mundo, porque nosotros nos dimos a conocer a través de las redes repetidoras. Comenzando desde los estudios va para el Cerro A Luz, San Lucas Zacatepeques, a una distancia de 8 kilómetros. De A Luz a Calderas, 28 kilómetros de distancia, ubicada en las faldas del volcán de Acatenango. De las faldas de Acatenango va a la finca La Selva, Río Bravo, Xochitepeques, a 45 kilómetros, en donde más tarde se instalaría la repetidora Canal 8, cubriendo Tiquizate y Mazatenango. Esta fue una repetidora muy difícil en su instalación. De La Selva a la finca El Paraíso, Colomba, Costa Cuca, a una distancia de 55 kilómetros. También aquí se instaló la repetidora Canal 3,
cubriendo Recauleo, Coatepeque y parte de Chiapas. De la finca El Paraíso se enlaza a Tapachula, finalizando el enlace en México, a 64 kilómetros de distancia, cubriendo en total 200 kilómetros en línea recta. Siguieron otras transmisiones históricas, como el proyecto de la NASA que llevó al hombre a la Luna por Canal 3, su palco de lujo. Se transmitió en directo y a color el Mundial de Fútbol México 1970. En el año de 1992 se instala la estación terrena de satélite que habilita a Canal 3 de subir señales de televisión al satélite Panamsat 1. En el año 2001 se desarrolla el proyecto de enlaces por satélite, el sistema de repetidoras, para lo cual se adquirió equipo Nextstream, codificación digital, utilizando el satélite internacional Intelsat 805, que permitió cubrir en su totalidad no solamente el territorio nacional, sino que todo el continente americano. Hasta aquí llega la historia, hoy comienza el futuro. El siguiente paso es digitalización, la televisión como una nueva exigencia de cambio de la actualidad de los telespectadores. Son numerosos los investigadores que coinciden en señalar que actualmente la televisión se encuentra ante el proceso de transición tecnológica más importante de sus comienzos. Hace más de medio siglo, puesto que a partir de la digitalización total de los sistemas de televisión, producción, emisión y recepción de programas, emerge una serie de posibilidades. La televisión digital en sus diferentes modalidades, DVB, ATSC, alta definición, TV interactiva, etc., supone un reto, pero Canal 3 está preparado para el cambio. La tecnología la tenemos, el recurso humano lo tenemos. Por eso Canal 3 fue el primero, es el primero y seguirá siendo el primero y el mejor. Canal 3 de Guatemala.